Bueno, siguiendo con lo del PowerPoint, donde vimos los elementos dentro de una narración, vamos a ver qué es lo que son los tipos de narradores. Ya, quiero dejar claro que los tipos de narradores son muy importantes, ya que los narradores son los que cuentan la historia y van dando a conocer los acontecimientos que van ocurriendo dentro de la misma. Estos narradores, como dice aquí, pueden estar fuera o dentro de la historia. Vamos a ver primero los que están fuera. Un narrador fuera de la historia no es un personaje, ni un personaje secundario, ni un terciario. Ellos no participan en los acontecimientos. Cuentan la historia en tercera persona, conocen los acontecimientos, pero no participan de ellos. Aquí hay distintos tipos de narradores que están fuera de la historia. Tenemos al narrador omnisciente, que es el que conoce y sabe todo lo que va a pasar en un futuro y en un pasado, que lo que siente y que lo que piensa cada uno de estos personajes. Por otro lado, también fuera de la historia, tenemos al narrador objetivo o de conocimiento relativo. Este tipo de narrador solamente conoce lo que va sucediendo y no puede inmiscuirse en los pensamientos y emociones de cada uno de los personajes. Recordemos que desde un comienzo dije que los narradores que están fuera de la historia no participan en los hechos, por lo tanto nunca va a ser un personaje. También hay que diferenciarlo del autor. Un narrador es el que va contando los acontecimientos que van ocurriendo dentro de la historia. En cambio, un autor es quien escribe la historia y es alguien real. El narrador es un ser ficticio. Un narrador que está dentro de la historia. Narrador dentro de la historia participa dentro de la historia, siendo un personaje principal que cuenta su propia historia, primera persona, o el de un amigo, segunda persona, ¿no es cierto? También puede ser testigo que no participa en los hechos. Puede ser un personaje que solamente observa lo que está ocurriendo y cuenta lo que le está pasando al otro personaje, pero no participa dentro de los hechos. ¿Ya? Cuando es el mismo narrador, personaje principal, sabe lo que le está ocurriendo y puede hablar de sus sentimientos. Pero si es otro personaje el que está hablando de la historia, no puede conocer los sentimientos ni emociones. Ninguno de los narradores que está dentro de la historia sabe lo que sucederá más adelante, a excepción de que la historia se esté contando desde un futuro hacia un pasado. Pero la mayoría de las veces el narrador dentro de la historia no conoce lo que pasará después. ¿Cómo podemos reconocer a este tipo de narradores? ¿Cómo reconocerlo? Primero, por sus marcas textuales. Yo les mencioné muchas veces la persona gramatical. Primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él. Cuando es un narrador fuera de la historia, no tiene ninguna participación dentro de la historia. Por lo tanto, cuando nuestro narrador hable, no le va a estar hablando a nadie directamente, ni va a estar hablando sobre su persona en particular, sino que va a estar hablando de otros personajes ficticios que están dentro de la historia. Por lo tanto, ocupa tercera persona gramatical. Si hablamos de un narrador que está dentro de la historia, puede utilizar primera persona si está narrando su propia historia y segunda persona si está narrando la historia de un amigo y le está interpelando, le está consultando algo. También tenemos que ver la cantidad de información que se entrega dentro del texto. ¿Esto qué quiere decir? Si se entrega y se conocen detalles de un futuro, de un pasado, y no es el personaje principal el que está narrando la historia, es un narrador que está fuera de la historia. En cambio, si solamente se conocen los acontecimientos que están ocurriendo, puede ser un narrador objetivo o un narrador dentro de la historia. Todos esos elementos hay que ir analizando para poder reconocer a los tipos de narradores. Bueno, esa ha sido la presentación de los tipos de narradores.